Silvio Arnaudo nos iba a contar algo más de lo que pasó en Arroyo Algodón y sobre todo en La Playosa. Silvio, gracias por atendernos siempre. Hola Sergio, buen día. ¿Cómo ¿Cómo andás? estás? Bien, Todo bien, vos todo bien, bien. me alegro muchísimo. Amigo, se habla de cola de tornado, se habla de tornado. ¿Qué pasó? Bien, por empezar, cola de tornado es una imprecisión que en definitiva se dice eso cuando no se sabe bien qué pasó, pero meteorológicamente no existe una cola de tornado. Ajá. Es o un tornado o se trata de un fenómeno de otras características, Ujú. que puede ser similar en algún caso. Pero en este caso está la duda de que puede haber sido un tornado. Realmente, por el momento, con las herramientas que se tienen, Sí. no te puedo asegurar que haya sido efectivamente un tornado, porque hay otros fenómenos que se producen con estas tormentas así. Vos fíjate que hubo dos cosas distintas, Sergio. Ujú. Fíjate que lo que pasó en Villa María, por ejemplo, con el viento, que llegó un poco más tarde, esto fue a las 5 de la tarde, lo que sucedió entre Arroyo del Godón, Los Zorros y La Playosa, más que todo. Esto en Villa María llegó un poco más tarde, llegó tipo 19 horas, Ujú. y fue un sistema frontal que se vio venir del sur, que cruzó toda la provincia, longitudinalmente, digamos. Yo tuve reportes de la ruta 158 con baja visibilidad a la altura de Dalmacio Vélez, por ejemplo, después pasó por Luca, Arroyo Cabral, o sea, fue de sur a norte, fue un sistema frontal bien definido, que era lo que se esperaba por parte del servicio meteorológico, por eso había una alerta por viento fuerte, y en Villa María llegó hasta los 70 kilómetros por hora la ráfaga, o sea, fue viento intenso. Acá 70 y parecía que se volaba todo. Me imagino en estas localidades más afectadas donde se habla de algunas ráfagas de más de 100. Sí, sí, yo tengo registro de las estaciones meteorológicas. La red provincial es interesante, muy importante y muy valiosa para estos casos. Tienen estaciones meteorológicas tanto en Los Zorros como en Arroyo del Godón Ajá. y también en La Playosa. Y se han registrado 115 kilómetros y 129 kilómetros respectivamente de ráfagas máximas. Esto fue poco antes de las 17:10, o sea, cerca de las 5 de la tarde, para redondear. Esto fue antes de lo que pasó en Villa María. Entonces, si en Villa María, sí, como decimos, fue fuerte, y también fue importante porque causó problema de visibilidad en la ruta, lo cual es preocupante cuando viene un sistema así seco, que prácticamente no llovió en ese momento, sino que era como una nube de tierra que se veía venir desde el sur. Eso que tanto se habla de la voladura de los campos, que se lleva Claro. la parte superficial de cada extensión de campo anda por los aires. Y los nutrientes. Especialmente en esta época en la cual todavía en algunos sectores no han tenido lluvias importantes, Ujú. entonces por supuesto que hay mucho material que puede volar Ujú. con el viento. Ahora, lo que pasó en estas dos localidades puntualmente fue distinto, fue originado por una tormenta que se vio venir. Me pasó lo mismo que ayer lo escuchaba al intendente de La Playosa decir, bueno, fue una tarde de verano, una tarde para pasarla al aire libre, por ahí quien tire una pelota pincho o algo, para estar ahí, y Ujú. de repente se entró a nublar, y me pasó lo mismo estando en Villanueva, en una locación ahí del sur de la ciudad, y bueno, de repente se oscureció todo, y bueno, uno empezó a mirar, a ver qué estaba pasando, por supuesto con un poquito de conocimiento, y dijimos, bueno, vamos, porque acá puede en cualquier momento desatarse una tormenta con granizo, era el temor por estar al aire libre y los vehículos también, ¿no? Entonces, justo esa tormenta fue la que pasó al norte de Villa María y que se dirigió justamente a Arroyo Algodón, Los Zorros y La Playosa. Esa es la tormenta que vimos con esas ráfagas tan O intensas. sea, ese torbellino que algunos llegaron a fotografiar, la típica foto que nos suele llegar de los cazadores de tormenta del país Uh-huh. del norte, pasó cerca de acá. Claro, pasó a pocos kilómetros de distancia, podría haber agarrado la ciudad por completo. Entonces, sí, es decir, uno a priori ve muchas fotos a veces en las redes y no sabe de cuándo son ni de dónde son, ¿viste? Es como que
pero según dicen, sí, aparentemente habría sido un tornado que puede ser originado por una supercélula, es muy técnico, tornado supercelular en este caso, o si no, una corriente descendente bastante fuerte, porque en las tormentas estas intensas hay corrientes ascendentes primero, es decir, donde sube este aire caliente y genera esas nubes altas, esas nubes de cumulus nimbus, esas nubes de tormenta que pueden traer granizo y todo eso, y por detrás de la tormenta están las corrientes descendentes que tiran agua a baldazos, para decirlo en un término que podamos comprender, y que trae, bueno, también el viento es muy intenso, en este caso es un viento que viene por detrás de la tormenta del sector sur-suroeste, que fue lo que se registró en estas localidades. Así que puede ser un tornado, no lo descartamos, por supuesto. Apenas yo me enteré, apenas me empezaron a llegar los reportes, lo mandé al servicio meteorológico, que tengo amigos que trabajan allí, por supuesto, tengo contactos ahí en distintos sectores del servicio, y bueno, ellos lo estaban analizando en el primer momento para ver qué había pasado, porque la alerta incluso era a partir de las 18 horas. Pero la alerta comprendía este sistema frontal que venía desde el sur, que llegó a 19 horas. O sea que la alerta estuvo bien puesto. Esto se desprendió antes, fue algo aislado que se desprendió antes. Y respecto a lo que hablábamos ayer, fuera de micrófono, y que me sería interesante para notarlo, ¿no? Esta época es la época de las tormentas más fuertes, Sergio, en esta zona puntualmente. Yo recuerdo que cuando ni bien comenzaba a trabajar en la universidad, esto me va a delatar la edad, ¿no? En el año 99, 1 de noviembre, Claro, una sí, tremendo. tormenta tremenda con un viento también, pero fue un viento sostenido, eso no fue tornado ni nada de eso, porque el viento duró varias horas. Para los que lluvia importante. Para los que son más jóvenes que nosotros, decirles que, por ejemplo, estaba la droguería diagonal a la municipalidad, se llevó todo el techo, de un boliche bailable que estaba en la esquina años antes, en la esquina de San Martín y Entre Ríos, y las vigas del techo aparecieron adentro de Musicalísimo, a 100 y pico de metros, y bueno, la fábrica de pólvora con más de 100 árboles, y eran árboles los de la fábrica en muchas ocasiones añejos, muy añejos. Fue tremendo, la ciudad estaba... También la costanera quedó asolada con un montón de árboles caídos también, por supuesto. Tremendo. Recuerdo una antena de FM de una radio que estaba en la zona céntrica también, que sufrió las consecuencias de este viento. Tremendo. Y fue justamente en esta época, el 1 de noviembre, es decir, estamos más o menos en fecha. Típicamente fin de octubre, noviembre, por ahí en diciembre también, son estas tormentas violentas que encierran justamente el riesgo del viento y de las ráfagas fuertes, localizadas, ocasionadas por una tormenta aislada, que muchas veces, la verdad, Sergio, no es por defender a los meteorólogos, pero muchas veces son difíciles de verlas hasta que no se están generando. Ya cuando aparecen en el radar las tormentas, bueno, uno ahí sí interviene, y en mi caso mi mayor placer, por así decirlo, es informar, es difundir, es avisar en el caso de pasar alguna situación como esta, porque en definitiva son cosas que se ven sobre la marcha, digamos, en el momento en el que se están generando. Incluso los radares que tenemos un radar en la ciudad de Córdoba, tampoco tiene las características que tienen esos radares que vemos a veces en las series de estos cazatormentas que andan en su vehículo con un radar Doppler, que es diferente, la característica es diferente, y les permiten ver incluso dónde se están formando los tornados. Bueno, nosotros no tenemos esa tecnología, por el momento parece que no la vamos a tener todavía, pero la verdad que determinar cuándo se va a producir esto es prácticamente imposible hasta tanto no se termina de desarrollar la tormenta. Sergio. La verdad es que
preocupa. Yo no sé si se puede estar preparado, pero si en el patio tenemos colgada alguna planta grande, si no sé, tomar algunas precauciones, porque esto con lo del cambio climático que hablamos que va a venir y que ya está acá desde hace tiempo, el cambio climático, ya estamos en este clima, digo, tomar algunas precauciones. ¿Qué sería? No tener en el techo, ¿qué se puede hacer por la seguridad de la familia? Claro, sentido común en los balcones, bueno, justamente cuando hay alertas por viento, así. Por lo general, Sergio, los alertas de esto, cuando uno lee los alertas meteorológicos, siempre hablan de 4 cosas. Hablan primero de descargas eléctricas, numerosas descargas eléctricas, rayos, lo cual es peligrosísimo para las actividades del aire libre, por ejemplo. Bueno, acá hubo un dato interesante y que estuvo, a mi criterio, muy bien. Se suspendió, la Liga Villamariense decidió no jugar los partidos que estaban programados para esas horas. Correcto, pero perfecto porque bueno, justamente al haber numerosas personas, el riesgo se incrementa también. Entonces, el riesgo de descarga eléctrica, riesgo de ráfagas violentas, siempre lo dicen, ráfagas fuertes, siempre dicen mucha agua en poco tiempo, lo cual puede producir anegamientos. Sabemos que en algunos sectores de la ciudad es imposible cuando te llueve 30, 40 milímetros de golpe, que el agua tarda mucho en bajar a veces, porque bueno, justamente estamos en una llanura y bueno, cuesta a veces, salvo en los sectores que están, digamos, en los cuales intervino el municipio con las obras que se han hecho en los años anteriores de desagüe, lo cual ayuda mucho que los bulevares, que es donde se junta mucha agua, baja rápidamente, a los 15 minutos ya prácticamente se normaliza el tránsito, pero hay barrios en la ciudad que por supuesto están un poco más castigados en ese sentido, y también el granizo. Son 4 elementos que mencionan todos los alertas. Hay que estar atentos, y bueno, si uno tiene cosas sueltas, por supuesto, especialmente para quienes tienen un balcón, para quienes viven en la altura, sí, guardarlo, protegerse. Y también algo que recomiendo siempre es, si uno puede evitar viajar en estos momentos, por el tema de la visibilidad en la ruta, mejor es conveniente postergar una salida o una llegada en todo caso, porque bueno, uno a veces tiende a minimizar, le tiene más miedo al granizo a veces que al viento, Sergio. Y el viento, bueno, el otro día yo te tengo imágenes que realmente la visibilidad en la ruta era nula, no se veía nada. Gente amiga tuvo que parar al costado de la ruta con el peligro que eso también encierra, porque vos al detenerte, y sí, si viene alguien por detrás que se baja de la banquina, bueno, estás complicado, digamos. Así que en ese caso se recomienda eso, y también para los de la ciudad, por supuesto. Las que tienen cosas de la altura que puedan ser llevadas, y también, ¿por qué no? Algo más, ¿no? Revisar los desagües, ¿sí? Porque en los techos a veces no se hace por ahí una revisión, hay que hacerlo periódicamente esto, ¿no? Más que cuando estamos entrando en la época esta, en la que tenemos tormentas con lluvias intensas en poco tiempo. Silvio, queríamos dar otra mirada, ir un poquito más allá, después de haber hablado ayer con los intendentes, con autoridades de la provincia, y te agradecemos que nos hayas ayudado a hacerlo. Siempre muy atento. La familia del diario te lo agradece sinceramente. Por supuesto, bueno, gracias a ustedes, un abrazo a toda la gente ahí de la cooperativa, por supuesto. Bueno, gracias por el trabajo que hacen de difundir todo esto y por el interés en lo local, ¿no? Cuando estamos abrumados por tantas noticias que nos llegan de afuera, bueno, ahora que pasan cosas justo, no solo en la ciudad, sino por aquí cerca, es interesante tener esta mirada local y por supuesto, este abrazo grande para ustedes también. Y bueno, les digo como una yapa que estos días vienen tranquilos hasta ahora. Aparentemente va a haber mucho calor jueves y viernes, mucho calor, y luego el sábado a la noche sí, ahí se espera un sistema frontal nuevamente con descenso directo de temperatura y algunas tormentas también. ¿Mucho calor es más de 30? Mucho calor es más de 35. Oh. Así que bueno, jueves y viernes tenemos esa canícula. Bueno, gracias Silvio, abrazo enorme. Abrazo, Sergio, para ustedes y para todos.